Bueno, este es el segundo módulo de nuestro curso de Introducción a las Evaluaciones Económicas de Medicamentos. En este módulo vamos a detallar un poco más los ingredientes de una evaluación económica, justamente cómo se miden los beneficios en salud, cómo se miden los costos en las evaluaciones económicas y finalmente cómo integramos esta información. En primer lugar, los beneficios en salud los podemos medir de una manera muy objetiva, midiendo desenlaces duros en los estudios como la muerte, como la incidencia de la enfermedad, la prevalencia de una condición, o de una forma un poco más blanda midiendo la discapacidad, la molestia, la insatisfacción. Es decir, los beneficios en salud los podemos medir de distintas maneras y la manera en la cual lo vayamos a medir, la manera entre más objetiva sea, va a tener un mayor impacto sobre la validez externa de la evaluación económica. Justamente uno de los problemas es la utilización de variables intermedias en los estudios que utilizamos como fuente de información para las evaluaciones económicas, ¿sí? No siempre una variable intermedia se relaciona con un desenlace duro o sobre el cual tenemos que impactar. Y si nosotros no garantizamos que esa forma en la cual estamos midiendo los beneficios en salud a través de una variable intermedia, no garantizamos esa asociación fidedigna con una variable o con una medición de un desenlace un poco más dura, puede verse afectada la validez externa de nuestra evaluación económica. Entonces, el consejo es que siempre tratemos de evaluar desenlaces duros, ¿sí? E impactar sobre desenlaces duros, no solamente en los estudios poblacionales, sino también en las evaluaciones económicas, porque la utilización de estos desenlaces subrogados o variables intermedias nos puede llevar a veces a conclusiones erróneas si no estamos muy seguros. La información de los beneficios en salud puede provenir de fuentes primarias, esto es, uno puede recabar información acerca de los beneficios, los efectos sobre un desenlace particular a través de una revisión de historias clínicas de forma retrospectiva o una evaluación prospectiva de la incidencia y de la frecuencia de un desenlace. También se puede obtener información acerca de estas medidas de beneficio en salud para las evaluaciones económicas a través de estudios publicados en la literatura o registros poblacionales. Igualmente, siempre que nosotros evaluemos y tomemos información, por ejemplo, a partir de fuentes secundarias como la literatura publicada, tendremos que hacer un análisis muy riguroso de la calidad de la misma, dado que en la medida en que nosotros utilicemos una información lo más válida posible como insumo para la evaluación económica, va a aumentar justamente la calidad de la evaluación económica, la precisión de sus resultados y la validez de la misma. Hay distintas formas de evaluar la evidencia que nosotros utilizamos día a día. Y lo mismo se hace en las evaluaciones económicas, si es necesario recurrir a la literatura, por ejemplo, para obtener un dato acerca del beneficio, de la efectividad de un tratamiento farmacológico, por ejemplo, vamos a buscar ensayos clínicos controlados. Eso implica evaluar que sea un ensayo clínico controlado bien realizado y utilizando metodologías no solamente altamente reproducibles, sino que gozan de bastante validez externa para evaluar la calidad del ensayo clínico. Nos va a permitir determinar si esa información que estamos incluyendo en nuestra evaluación económica a partir de un estudio es un dato que sea confiable o si definitivamente debemos buscar un mejor diseño o un mejor estudio. Esto es un ejemplo típico que ocurre de día a día en aquellas personas que
tienen la responsabilidad de tomar decisiones sanitarias deben escoger muchas veces entre asignar recursos a intervenciones que no siempre son comparables. Por ejemplo, no es lo mismo asignar recursos para tratar el SIDA que para una actividad preventiva o una actividad de tratamiento. ¿Sí? Entonces, una pregunta diaria es: ¿dónde asignamos los recursos? Si tenemos tres situaciones que no son comparables, peras con mangos con manzanas, como está en el ejemplo, entonces la solución a ese tipo de problemas que se plantean en los escenarios de políticas, decisiones en salud pública, pueden ser solucionados si tenemos una forma similar de medir los resultados, si tenemos una métrica en común, si nosotros tenemos una medida que resuma el peso de una enfermedad independiente de la manera en la cual esa enfermedad se mida, pero que tengamos una forma de medir el peso de una enfermedad y que me permita a mí comparar ese peso entre distintas alternativas, voy a poder realizar un proceso de priorización lo más óptimo posible. Entonces, en esa medida hay distintas medidas, para la redundancia, para optimizar justamente la comparación de intervenciones. Este tipo de escalas han sido desarrolladas en los últimos 20, 30 años tratando de resumir el peso de una enfermedad en términos de resumiendo información de incidencia, de prevalencia y comprimiéndola en una sola medida. Así como tenemos los DALYs, que es una medida directa de la discapacidad ocasionada por una patología, o tenemos los QALYs, que es una medida directa de los años de vida ganados, ajustados justamente por la calidad de los años de vida. Examinemos en primera instancia entonces los años de vida perdidos por discapacidad o DALY. Esta medida de los DALYs es una medida que sintetiza la mortalidad y la morbilidad. Por lo tanto, para ejercicios de priorización de recursos basados en la carga de la enfermedad, es una medida muy utilizada y óptima. En ese sentido, los DALYs no es más que una abreviatura de años de vida perdidos ajustados por discapacidad. Es una medida que mide la carga global de enfermedad y que expresa la cantidad de años acumulativos que se pierden por una muerte prematura o años de vida perdidos justamente por discapacidad, ¿sí? Entonces, en esa línea de ideas, la medida de mortalidad que es incorporada a los DALYs es una medida que debe reflejar los años de vida que pierde una población por dicha enfermedad. Para estimar entonces esa cantidad de años de vida que se pierde por una muerte prematura debido a una enfermedad, debemos siempre comparar frente a un estándar de vida de una población, que es usualmente la expectativa de vida, y hay poblaciones, modelos de poblaciones que se utilizan para hacer comparaciones siempre con el mismo patrón de referencia, con un patrón de referencia de expectativa de vida. Entonces, si la expectativa de vida según el patrón de referencia establece que, por ejemplo, ese valor promedio de 80 años de vida, y por alguna enfermedad las personas en promedio fallecen a los 60 años de vida, eso quiere decir que en esa población por cada persona se están perdiendo 20 años de vida por esa enfermedad. ¿Bien? El otro componente entonces ahora es el componente de morbilidad, y es un componente que va a sintetizar en un valor numérico
lo que implica los años, lo que implica el tiempo, los años de vida que padecen las personas, y de alguna manera ponderado por la discapacidad, por esos años de vida que dura esa discapacidad. Entonces, esa primera parte de los DALYs, esos años de vida están ajustados por discapacidad, va a ser no más que el múltiplo de cuántos años de vida, cuántos son los años de duración en promedio de la enfermedad, y un ponderador de la discapacidad, porque se sobreentiende o se asume que si una enfermedad en promedio, por ejemplo, asumamos la hipertensión, una persona en promedio inicia esta entidad patológica, supongamos a los 30 años, y dura en promedio 40 años más de vida siendo hipertenso. Son 40 años de vida vividos pero no en plena salud, ¿sí? Vividos con la hipertensión, y la hipertensión va a generar una discapacidad, y esa discapacidad entonces va a ponderar esos 40 años de vida, que pueden llegar a ser mucho más o mucho menos años según el factor de ponderación de discapacidad. Ese factor de ponderación ya está establecido en el estudio de carga global de la enfermedad para la gran mayoría de las patologías. Entonces ese factor para ajustar la cantidad de años vividos con enfermedad pues ya está establecido, y esa es una de las bondades del cálculo de los DALYs, justamente que al utilizar los mismos insumos en los estudios de carga de enfermedad de distintos países, se puede hacer comparable. Una característica importante de este ponderador es que es un ponderador donde si ese valor se acerca más al 1, quiere decir que se acerca a la discapacidad generada por la muerte, y el 0 se acerca a la perfecta salud, y esa es la manera de estimar este ponderador. No vamos a detallar la manera en la cual se generan estos ponderadores, y esta información se puede encontrar en el estudio de carga de la enfermedad. Por ejemplo, supongamos que la expectativa de vida en una población sea de 75 años, y las personas que padecen, por ejemplo, hipertensión en esta población imaginaria, en promedio mueren a los 60 años. Quiere decir que esta enfermedad está ocasionando en promedio por persona 15 años de vida perdidos por una muerte prematura. Esta enfermedad, la hipertensión, en general es una enfermedad, asumamos que tiene un promedio de duración desde su inicio hasta justamente ocasionar la muerte de 10 años, ¿sí? Y asumamos de que es una enfermedad donde colocamos donde las personas con hipertensión viven con una discapacidad que altera severamente sus funciones vitales, ¿sí? Las lleva hacia la mitad de lo que podría ser lo ideal. Entonces, el ponderador en este caso lo buscamos en las tablas, y es un ponderador de 0.5. Eso quiere decir de que esa persona, si bien duró 10 años con hipertensión, duró 10 años padeciendo esta enfermedad, en verdad, no perdió los 10 años, sino perdió 5 años, en verdad, 5 años por esta discapacidad. Bien, obviamente, entre más alto sea este ponderador, una mayor cantidad de años de vida va a perder, y ese ponderador pues va a depender, entre otras cosas, de esa valoración social que le asignan las poblaciones a distintos estados de salud. En resumidas cuentas, entonces, en este ejercicio, pues la persona está perdiendo 15 años por muerte prematura, 5 años por discapacidad. Quiere decir de que en este ejercicio cada persona está perdiendo 20 años de vida, ¿sí? Son años de vida perdidos por persona debidos ajustados además por la discapacidad. Entonces estamos involucrando, como se dan cuenta, medidas tanto de mortalidad como de movilidad. Ahora, por ejemplo, supongamos que se desarrolla un anticuerpo monoclonal para el manejo de la hipertensión,
y este tiene la bondad de que aumenta el promedio de vida de los pacientes. Ya no se mueren a los 60 años, sino se mueren a los 65 años, con lo cual ya se pierden solamente 10 años por muerte prematura. Y además, acorta la duración de la enfermedad. Los pacientes en verdad duran enfermos solamente una menor cantidad de tiempo, por lo tanto solamente pierden 2 años por discapacidad, lo cual quiere decir de que en este grupo, con esta intervención, apenas se pierden 12 años de vida, con lo cual tenemos de que sin el tratamiento se pierden 20 DALYs, con el tratamiento se pierden 12. Quiere decir de que este anticuerpo monoclonal va a evitar la pérdida en promedio por paciente de 8 años de vida causados por discapacidad. Bien, ese es un ejercicio fácil para entender la dinámica de los DALYs. Este es el estudio de carga de la enfermedad en Colombia. Muchos países han realizado ya sus estudios de carga de la enfermedad para determinar a cuáles enfermedades deben orientar y deben priorizar la utilización de servicios. En Colombia es claro, así como se publicó en el estudio de carga mundial de la enfermedad, las enfermedades psiquiátricas sin duda alguna son enfermedades que son responsables de una gran cantidad de años de vida perdidos, ajustados por discapacidad, ¿sí? Y eso ocurre en Colombia tanto en hombres como en mujeres, y esto es consistente con los hallazgos del estudio de carga global de la enfermedad. Cuando vamos a distintas poblaciones cambia obviamente el panorama. Por ejemplo, en la población pediátrica, la afección que genera más años de vida perdidos es el bajo peso al nacer o la asfixia perinatal. En menores de 4 años y entre 5 y 14 años, el asma y la caries dental son las enfermedades que generan más años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, para cualquier decisor en salud, pues tener este tipo de información le va a permitir tomar decisiones en la asignación de recursos con evidencia. Hablamos también de que existe otra medida para que va a permitir y que cumple esas características de tener de garantizar la comparabilidad entre intervenciones utilizando una métrica común. Estos son los cuales o años de vida ganados ajustados por calidad de vida. Entonces el concepto es totalmente distinto. En los DALYs hablamos de años de vida perdidos, aquí hablamos de esa cantidad de años de vida ganados con una adecuada calidad. Entonces vemos que también el concepto del ponderador cambia. Ya un ponderador de 1 va a ser la mejor calidad de vida posible y 0 va a ser la peor calidad de vida posible, ¿sí? Y incluso existen ponderadores menores de 0 cuando hay estados de vida que son el peor estado de vida posible, peor que la muerte. Entonces, en la calidad de vida, pues estamos evaluando preferencias. Esta medición de 1-0 es una evaluación de calidad de vida, de las preferencias de los pacientes por ciertos estados de salud, que hace parte, obviamente, ese concepto de medir preferencias, que en sí es una medición de utilidades. Como vimos en la charla anterior, hace parte del fundamento o los fundamentos de la teoría económica detrás de las evaluaciones económicas, tratar de medir la utilidad, ¿sí?, para la priorización de recursos. ¿Y cómo se establecen esas utilidades? Pues preguntándole a las personas las preferencias por los estados en salud. Aquí vemos, por ejemplo, la tabla de un estudio de costo-utilidad, en la cual vemos la cantidad de tiempo que permanecen las personas en un determinado estado de salud. Por ejemplo, pueden permanecer 0.8 años en promedio en un estado de salud específico. Se le pregunta a las personas las preferencias que tienen por ese estado de salud, de 0 a 1, siendo 1 el mejor estado de salud. Las personas, por ejemplo, lo califican como un estado de salud de 0.67 en esa escala. Por lo tanto, pues, esos 0.8 años vividos en ese estado patológico equivalen en verdad a 0.54 años vividos en perfecta salud, que sale del múltiplo
entre la cantidad de tiempo vivido en el estado patológico por la utilidad que le asigna el paciente. Va a dar la cantidad de QALYs o años de vida en verdad vividos en perfecta salud. Bien, hay diversos métodos para establecerlos y medir los QALYs. Vamos a detallar algunos de ellos. Seguro el primero de los métodos es la escala análoga visual. Quizás es el método más fácil para determinar QALYs, pero no siempre es el más válido. Siempre en toda evaluación y medición de QALYs hay que generar construir un escenario que tenga explícito el horizonte del tiempo. Recordemos que estas son encuestas que le hacemos a los pacientes. Al paciente hay que explicarle claramente entonces un escenario donde, y especialmente si son pacientes que no padecen la enfermedad a la cual nosotros vamos a valorar su calidad de vida, tenemos que presentarle un cuadro clínico detallado donde le presentemos al paciente cómo es vivir con psoriasis, por ejemplo, cuáles son los aspectos estéticos que implica la psoriasis, las consecuencias laborales y la expectativa de vida, con el objetivo que el paciente haga una medición con la mayor cantidad de información y eso garantiza una exactitud en la medición. Y aplicamos una escala y le decimos sencillamente al paciente, después de, según el relato que le acabo de hacer, usted piensa que vivir con psoriasis usted lo califica como un estado de perfecta salud o como la muerte, y el paciente, utilizando una escala análoga visual, puntúa, si califica ese escenario que acabamos de mencionarle, y ese valor que promedio que colocan las personas finalmente va a ser el valor de calidad, de utilidad, ¿sí? De preferencia que va a tener ese estado de salud y que es un insumo para hacer la evaluación económica, ¿sí? Entonces aquí el valor del cual lo determina directamente el paciente, y para un paciente, por ejemplo, si en promedio todos los pacientes marcaron en una escala análoga visual 0.89, quiere decir que para esa población un año con QALY, un año con calidad de vida, con excelente calidad de vida, equivale a vivir 0.89 años de vida, ¿sí? Con psoriasis. Bien. El método del time trade-off, que es quizás un método que tiene mucha mayor validez que el método de la escala análoga visual. Aquí igualmente lo que vamos a hacer es presentarle al paciente un escenario clínico donde detallemos las consecuencias de la enfermedad y el promedio de vida. O sea, hasta ahí no se diferencia nada a la escala análoga visual. La diferencia va a ser la manera en la cual nosotros vamos a determinar el QALY, y le decimos puntualmente, utilizando este ejemplo. Entonces lo decimos a cada uno de los pacientes que entrevistemos. Suponga que usted puede elegir entre dos posibilidades: vivir 30 años con esta enfermedad en el estado que acabamos de describir, o recibir un tratamiento que lo cura absolutamente, permitiéndolo llevar una vida completamente normal, pero reduce su expectativa de vida a 5 años. Obviamente ese valor de 30 años lo sacamos en la literatura, o se sacará en la literatura de acuerdo a la duración promedio de esta enfermedad. Entonces le preguntamos al paciente qué prefiere, vivir 30 años con esta enfermedad o vivir 5 años sin enfermedad y en el mejor estado de salud posible. Entonces, el paciente, ¿qué elegiría? Aquí es fácil, la gran mayoría de los pacientes prefieren vivir 30 años con psoriasis que solamente vivir 5 años en perfecta salud. De ahí en adelante, entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a cambiar estos valores hasta encontrar, como dice el título, un valor en el cual para el paciente sea lo mismo vivir con psoriasis que vivir en perfecta. Entonces, utilizando este método de trade-off, vamos nosotros a ir cambiando los parámetros del enunciado hasta que para el paciente
las dos opciones que planteamos sean absolutamente iguales. Por ejemplo, supongamos, le decimos al paciente, ahora suponga que el tratamiento que lo cura absolutamente le permite una vida completamente normal, pero le reduce su expectativa de vida a 27 años, ¿sí? Caso en el cual el paciente puede responder que prefiere elegir el tratamiento. Ahora, el siguiente escenario le vamos a reducir todavía más la expectativa de vida, entonces decimos para encontrar un valor intermedio. Ahora suponga que el paciente, que el tratamiento lo cura absolutamente, le permite llevar una vida completamente normal y reduce su expectativa de vida a 26 años. ¿Qué elegiría? Vivir 30 años con psoriasis. Entonces hemos encontrado un punto en el cual seguramente para este paciente 26.5 años es el valor seguramente en el cual existe igualdad entre preferir el tratamiento o vivir con psoriasis. Y esto lo podemos representar gráficamente. Nosotros lo que vamos a encontrar es justamente este punto, en el cual para el paciente es lo mismo vivir en perfecta salud que vivir una cantidad de tiempo con una patología. ¿Bien? ¿Cómo calculamos el QALY? Entonces, por ejemplo, en este caso va a ser igual a los años en perfecta salud sobre los años con enfermedad. Para este paciente, 26 años en perfecta salud era lo mismo que vivir 30 años con psoriasis. El cociente entre estos dos números me va a dar el valor del QALY. Bien, y ese es el valor que nosotros vamos a establecer por paciente y o en un estudio establecimos de forma poblacional y va a ser el QALY para ese estado de salud, esa patología y en particular ese estado de salud. Bien. Con lo cual, si tenemos que interpretar esta medición, podemos establecer que la utilidad de vivir un año con psoriasis es equivalente a vivir 0.88 años en perfecta salud. La interpretación es la misma que hacíamos utilizando el método de Time, del método de la escala análoga visual. Tenemos el último método, que es el Standard Preference Label, que es quizás el método que goza de mayor aceptación por ser el más válido y más cercano a las teorías de utilidad. En este método vamos a cambiar un poco la manera en la cual nosotros vamos a mencionar el enunciado. Nosotros vamos a mencionar una opción segura y una opción de riesgo, utilizando el mismo ejemplo. La opción segura es vivir 30 años con la enfermedad. La opción de riesgo es un tratamiento 100% efectivo, pero con una probabilidad ahora de muerte inmediata del 90%. El paciente puede elegir, prefiero vivir 30 años que recibir un tratamiento en el cual tengo un riesgo del 90% de morir. ¿Sí? Hasta que nosotros entonces encontramos el valor el cual para el paciente es lo mismo vivir con 30 años con psoriasis y que es capaz de asumir un determinado riesgo de muerte. Bien, y aquí entonces el paciente vamos disminuyendo, por ejemplo, ya aquí ya vamos en el 14% de muerte, ¿sí? Y el paciente elige todavía vivir con psoriasis, pero si le bajamos al 13%, en este ejemplo hipotético, el paciente ya responde listo. Con 13% ya prefiero el tratamiento que vivir con psoriasis, entonces posiblemente el valor entonces va a estar en 13.5. El valor para el cual el paciente es lo mismo vivir con psoriasis que vivir en perfecta salud, pero asumir un riesgo de muerte. Bien, y eso es lo que vamos a calcular. Entonces calculamos la probabilidad de sobrevida, digamos que la probabilidad de muerte declarada por el paciente, el cual es lo mismo que vivir con psoriasis, en este ejemplo era 0.13, por lo tanto la probabilidad de vida es el complemento 0.86. Entonces para el paciente 30 años con psoriasis es lo mismo que vivir 26 años con perfecta salud. Bien. Es decir, en este caso el valor
del complemento de la probabilidad de muerte inmediata lo que va a constituir verdaderamente el cual. Bien. Entonces, miremos de que aquí vemos una comparación entre el time trade-off y el Standard Gable. En uno vamos a encontrar un punto medio entre vivir en perfecta salud y vivir con la enfermedad, mientras que con el Standard Gable lo que vamos es a jugar con una probabilidad de muerte y vamos a encontrar la probabilidad para la cual el paciente acepta cierto riesgo de muerte y es equivalente a vivir un estado patológico. ¿Bien? Entonces estas mediciones se realizan en estudios poblacionales tratando de establecer estos valores promedios poblacionales y establecer las preferencias por ciertos estados de salud que tienen las poblaciones. Y esto sí lo diferencia de los DALYs. A diferencia de los DALYs que utilizan, por ejemplo, ponderadores que son globales, ¿sí? Generados a partir del estudio de carga de la enfermedad, o para el estudio de carga de la enfermedad mejor, los cuales se asumen que cada población tiene preferencias distintas. No es lo mismo las poblaciones que tienen las preferencias que tiene la población norteamericana a la latinoamericana, o incluso entre las poblaciones latinoamericanas pueden existir diferencias en las preferencias por ciertos estados de salud entre países y entre regiones. ¿Sí? Entonces, eso hace de que si queremos tener un estudio que utilicemos esta medida del beneficio clínico, entonces tengamos que en la medida de lo posible obtener medidas directas en nuestros pacientes y utilizando cualquiera de los tres métodos establecer el valor promedio de cual que el paciente le asigna a los diferentes estados de salud de la enfermedad que nosotros vamos a evaluar. Este es el ejemplo de una tasa, una razón de costo-efectividad incremental, donde estamos comparando los costos de los tratamientos y estamos comparando los beneficios en términos de quali, con quali se obtiene con docetaxel la utilidad media es de 0.73, con el par paclitaxel es de 0.64. Entonces viene la gran pregunta: ¿cuánto dinero cuesta cada año de vida ajustado por calidad extra que debo pagar si tomo la decisión de darle docetaxel a mi población? ¿Sí? Y esto es de más o menos 1.995 libras esterlinas, que es lo que cuesta cada año de vida ganado, ¿sí? Por el docetaxel. Entonces la siguiente pregunta, después de obtener esa razón de costo-efectividad incremental, es si nosotros estamos dispuestos a pagar 1.995 libras esterlinas por un año de vida extra en buena calidad que no ofrece el docetaxel frente al tratamiento usual. Eso es lo que veremos más adelante respecto a las preferencias de pago. Aquí vemos ejemplos de los costos por año de vida ajustado por calidad de distintas intervenciones en salud. Por ejemplo, es claro cómo distribuir condones, por ejemplo. Es una estrategia de promoción en salud, es una estrategia de promoción en salud en la cual es totalmente no solamente costo efectiva, sino que tiene un efecto positivo en términos de ahorro, ¿sí? De costos. Y así podemos comparar distintas intervenciones, por ejemplo para la hipertensión, colocarlas en una misma tabla con vacunación, por ejemplo. Que eso es lo que buscan este tipo de medidas: permitir a los decisores en salud comparar intervenciones muy distintas y tomar la decisión si él está dispuesto a pagar por un año de vida ajustado por calidad, por ejemplo, $31,000 canadienses, ¿sí? Y eso va a depender de cada sistema de salud. En general, por ejemplo, en el Reino Unido, el costo por
año de vida ajustado por calidad tiene un límite. Se establecen ciertos límites para determinar cuándo se recomienda una tecnología según el costo por el año de vida ajustado por calidad. Si es menos de 3.000 libras esterlinas, el costo por año de vida que ofrece la tecnología y esta evaluación económica utiliza como insumos ensayos clínicos controlados, es una tecnología fuertemente recomendada para que sea incluida en el plan de beneficios. Pero si es una tecnología que el costo por año de vida ajustado por calidad es mayor a 20.000 libras esterlinas, vemos de que es muy poco probable, así tenga una muy buena evidencia de que sea recomendable, ¿sí? Para incluir en el plan de beneficios. Entonces cada país establece cuánto es el costo por año de vida ajustado por calidad, el rango máximo que puede pagar por un año por esta medición para adoptarla. Como reflexión final de esta primera parte, pues vemos que las utilidades miden preferencias y preferencias positivas, mientras que las disability weights, los ponderadores, van a medir discapacidad, ¿bien? Todo lo contrario a lo que miden las utilidades hablamos que son medidas individuales, ¿sí? Cada población tiene unas preferencias particulares, en los disability weights, medidas estandarizadas, ¿bien? Los cuales pues cuantifican la salud, los DALYs cuantifican la enfermedad. Entonces podemos ver la realidad de distintas maneras y seleccionar ya sea QALYs o DALYs como nuestra medida para evaluar el beneficio clínico en una evaluación económica. Los costos es el segundo ingrediente de una evaluación económica, es una comparación de costos. Cuando se realiza una evaluación económica hay que identificar cuáles son los costos que implica adoptar la tecnología, los costos de las consecuencias de aplicar esa tecnología, implica medir esos costos, implica valorar cada recurso. Esos son los tres pasos en un proceso de costeo: identificar los recursos, medir cuántos recursos se consumen y después determinar cuál es el costo por cada unidad que se consume. Los costos los podemos clasificar como costos directos, costos indirectos, y los costos directos se pueden clasificar como costos médicos directos, que son los costos del medicamento, de los insumos, del pago de profesional de salud, y los costos directos no médicos son costos no relacionados con la atención médica, pero que también hacen parte de la prestación del servicio. Usualmente los costos directos son los que en mayor proporción se incorporan a las evaluaciones económicas. Sin embargo, si una evaluación económica quiere ser mucho más completa y veremos más adelante, desde una perspectiva social, va a tener que incluir una mayor cantidad de costos. Costos, por ejemplo, por la pérdida de salud, costos por la discapacidad o inclusive costos intangibles como lo que puede ser el dolor o el sufrimiento. Que también esos ejercicios de costeo ya más o menos se han utilizado por muchas enfermedades, ¿sí? Y se han dado cuenta que, por ejemplo, la gran mayoría de los costos en enfermedades neoplásicas provienen de los costos asociados justamente a la mortalidad, mientras que en enfermedades, por ejemplo, del sistema urinario o del sistema nervioso central, la mayoría de los costos vienen por costos directos de atención. Entonces, esos son estudios, incluso existen los estudios que solamente se encargan de cuestión de enfermedad, que es el estudio costo-enfermedad. Una cosa muy importante en las evaluaciones económicas es que uno debe definir la perspectiva del análisis. Usted, ¿dónde está parado para hacer la evaluación económica? Si usted es el asegurador de salud, si usted es un prestador, si usted es el médico, si usted es el paciente. Si usted hace una evaluación económica desde el punto de vista del médico, va a incluir unos costos muy distintos, así lo hace desde el punto de vista de la EPS o la prestación de entidad prestadora de servicios de salud, o si lo hace de la sociedad. Y ese es un aspecto fundamental.
hospital. Si usted va a hacer un estudio desde la perspectiva del hospital donde trabaja, quiere mirar si para el hospital es más costo efectivo, una alternativa terapéutica frente al tratamiento usual, usted tendrá que recolectar todos los costos directos que implica cada alternativa, que es evaluable sus consecuencias, incluir algunos costos directos no médicos, ¿sí? Y que los costos indirectos no se los incluyen en las evaluaciones generalmente desde la perspectiva del hospital. Pero si usted decide realizar un estudio desde la perspectiva de la sociedad, que son las mejores evaluaciones económicas en términos de cantidad de información y repercusión que puede tener, sí requiere hacer un ejercicio de costeo no solamente de costos médicos directos, sino también de costos indirectos. Miraremos que hay distintas técnicas para valorar justamente estos costos indirectos más adelante. Este es un ejemplo de la importancia de la perspectiva, un estudio de distintos tratamientos para la lumbalgia que solo contemple los gastos del servicio de salud puede indicar que el tratamiento puede ser caro y sus beneficios limitados. Pero si ese mismo estudio se hace desde la perspectiva de la sociedad, va a incluir los beneficios, una serie de beneficios mucho más amplios, como la reducción de los días laborales, ¿sí? O como la reducción de los días de baja, o la mejoría en la capacidad del paciente para desarrollar sus actividades. Eso se puede costear. Entonces, puede llegar usted a tener conclusiones erróneas si usted no incluye los costos asociados a la perspectiva en la cual quiere usted elegir y finalmente impactar. Esa es otra cosa muy importante en las evaluaciones económicas. En general, se recomienda en las evaluaciones económicas tener más que costos promedio, costos marginales. Y si nos damos cuenta, los costos marginales, la razón de costo incremental que vemos en el ejemplo de los cuales está comparando son costos marginales. ¿Cuál es el costo por producir una unidad extra de beneficio? ¿Cuál es el costo que tengo que pagar por vivir un año más en buena salud? Eso es un costo marginal, incluso una medida de beneficio marginal. Bien. Y aquí vemos la importancia justamente de utilizar costos marginales y no costos promedios, ¿sí? Miremos que solamente calculando costos marginales vamos a poder detectar el impacto que tiene, por ejemplo, realizar en este momento 2 o 3 test versus realizar 6 test. Este incremento del costo marginal no es lineal, sino es exponencial. Entonces, si por ejemplo en este estudio recomendaran de que se recolecten más de 4 muestras para detectar sangre oculta en heces, se va a implicar una gran cantidad de costos por cada año de cáncer que se quiera detectar. Sí, esto es en forma gráfica lo que es este beneficio marginal, una diferencia entre los beneficios actuales y los beneficios futuros. ¿Sí? El costo marginal está relacionado directamente con cambio o recursos adicionales, por ejemplo, en tratar a un paciente adicional, una unidad extra. ¿Qué recomendaciones se hacen en términos generales para realizar el costeo? Los precios del mercado, si necesitamos buscar costos de hospitalización, costos directos o costos indirectos, a veces no pueden o no reflejan justamente ese costo oportunidad, ¿sí? Sin embargo, muchas veces es la única fuente de información para establecer el costo. En los ensayos clínicos se obtiene una gran cantidad de información y la idea es que durante el ensayo clínico se hagan evaluaciones de costo efectividad, se realiza un seguimiento prospectivo y eso va a facilitar mucho determinar cuántos recursos consume un paciente, cuántas pruebas diagnósticas, cuánto tratamiento en promedio, cuántos días de estancia, etc. ¿Sí? Hay distintas técnicas para costear, quizás la más eficiente y la más precisa es hacer ejercicios de microcosteo, más que determinar el costo promedio del paciente hospitalizado y en vez de ponerse a costear medicamentos, hotelería, etc., se hace un valor global de lo que cuesta un día en ese hospital, ¿sí? Pero obviamente es un método muy preciso. Y por último, entonces ya que tenemos claro cómo se miden los beneficios
en las evaluaciones económicas, como cuáles y dales. Vimos las diferencias entre cuáles y dales. Vimos brevemente cómo se hace el ejercicio de costeo, identificando, determinando cuántos recursos necesitamos y asignándole un valor. Ya podemos integrar esa información en los distintos tipos de evaluaciones económicas. La diferencia entre las evaluaciones económicas radica en la forma en la cual se miden los resultados. Los costos siempre se miden en unidades monetarias, pero si los efectos en salud los mido, por ejemplo, en las unidades clínicas habituales, mido el efecto de dos antihipertensivos, estoy comparando su costo-efectividad y mido la efectividad en términos de reducción de presión arterial, eso sería un estudio de costo-efectividad. Pero si yo además de esa medida de morbilidad yo le adiciono calidad de vida, utilizando la metodología descrita anteriormente, vamos a tener estudios de costo-utilidad. Los estudios de costo-beneficio son estudios en los cuales sencillamente se hace un ejercicio de costeo para determinar el ahorro. El ahorro implica la adopción de la tecnología. Y ejercicios de minimización de costos son ejercicios solamente que se realizan cuando tenemos dos tratamientos que son igualmente efectivos y la diferencia es de costos. Pues se realiza un ejercicio de costeo exhaustivo para poder tomar una decisión. Ejemplo de medidas de análisis de costo efectivo, ya lo mencionaba. Si estamos haciendo una evaluación económica tratando de mirar tratamiento para la sífilis, y la gran mayoría de los estudios lo que reportan el éxito del tratamiento según el porcentaje de reducción de la tasa de transmisión perinatal. Si ese es el estudio que encontramos, si esa es la medida del beneficio, se tratará de un estudio de costo efectividad. Ejemplo de otras medidas, los casos y el costo por año de vida salvada, por el caso de vida detectado, por el caso evitado, sí, el costo por cual y el costo por daño. Ahora, justamente en los estudios de costo-beneficio se hace una diferencia entre los costos que implica en una tecnología y los beneficios en términos de costos que implica. Bien. Ahora, ¿cómo se puede medir el beneficio en el caso en que hagamos ejercicios de costeo médico directo, ¿sí? Y que vamos a medir, por ejemplo, la discapacidad o el ausentismo laboral? Hay distintos métodos como el método del capital humano, el método de las preferencias relevadas o preferencias de deseo de pago que van a permitir costear ese tipo de costos no directos. Entonces con esto damos finalizada este segundo módulo.